Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición, Big Laurel, tercer episodio, en el que vamos a analizar los relieves calizos. Vamos a centrarnos en ese tipo de roca tan peculiar, las rocas calizas, ¿no? Y vamos a partir de una imagen muy interesante, surgida hace 1 millón de años. En efecto, en la sierra de Atapuerca, en Burgos, tenemos el yacimiento de homínido más importante de Europa. Estamos hablando de que en este yacimiento se encontraron fósiles de humanos de una especie antecesora que ocupó y que habitó en esta zona hace más de 1 millón de años. No nos interesa y no objeto de este episodio el analizar las costumbres de estos homínidos, sino analizar dónde vivían. Y resulta que vivían en un tipo de cuevas, de grutas, de galerías, excavadas en un tipo de rocas, ¿no? Bueno, esas rocas hoy sabemos que forman parte de lo que llamamos un relieve kárstico. Los relieves kársticos son relieves originados por la disolución de un tipo de roca básica, la caliza. Por tanto, la caliza, digamos que es el componente fundamental de este tipo de relieves, ¿no? En efecto, en la sierra de Atapuerca está constituida evidentemente por caliza. Esa galería y esa gruta se excavaron en la caliza. ¿Qué le pasa a la caliza? Bueno, la caliza es una roca que está formada por un componente fundamental, el carbonato de calcio. La caliza es una roca coherente y curiosamente es poco permeable, ¿vale? Y bastante resistente a la meteorización física. Sin embargo, la caliza se disuelve con relativa facilidad cuando el agua lleva una cierta cantidad de ácido carbónico, de tal modo que la reacción del ácido carbónico con el carbonato de calcio de la caliza hace que esa caliza se disuelva. La pregunta, por tanto, es ¿de dónde viene ese ácido carbónico? Bueno, el ácido carbónico curiosamente viene del agua de lluvia que incorpora el propio dióxido de carbono de la atmósfera. Incluso en su circulación por el suelo, el agua de lluvia también recoge más dióxido de carbono de la misma respiración de los organismos que viven en él. Por tanto, la combinación del agua de lluvia con el CO2 forma ese ácido carbónico, y cuando el ácido carbónico de la misma agua de lluvia va impregnando el carbonato de calcio de la roca caliza, hace que finalmente la roca caliza acabe disolviéndose. Formas kársticas de superficie. Luego veremos las formas kársticas subterráneas. Resulta que el agua de lluvia que va discurriendo poco a poco por la superficie de la caliza, en primera instancia la va disolviendo muy paulatinamente, muy gradualmente, y termina formando unos pequeños surcos, una especie de acanaladuras separadas por agudas crestas. Estos iniciales primeros surcos que va formando el discurrir del agua de lluvia por la roca caliza reciben el nombre de lenar o lapiaz. En ciertas zonas donde el agua de lluvia se concentra encima de la roca caliza, la disolución de la caliza origina unas depresiones más o menos circulares que terminan formando las dolinas. Puede ocurrir que se formen varias dolinas, digamos que próximas unas a otras. La unión de varias dolinas da lugar a unas depresiones más extensas que reciben el nombre de úbalas. Por tanto, del lenar o lapiaz pasaríamos a esas depresiones circulares, dolinas o bien unidas, las úbalas. Finalmente puede ocurrir que en un relieve calizo se vea atravesado por un río o por un torrente. Claro, ¿qué ocurre? Que el agua del río, con todo el CO2 y el ácido carbónico, va formando unos grandes valles de paredes
casi verticalizadas, que son los cañones característicos de este tipo de roca, con unos recodos muy exagerados que reciben el nombre de hoces, los cañones con hoces. Formas kársticas subterráneas. Bueno, hemos comentado que las aguas superficiales realmente tienen dificultad para poder infiltrarse a través de la roca caliza porque, repetimos, la roca caliza es poco permeable. Sin embargo, sí que pueden penetrar en el interior de un macizo kárstico, aprovechando la presencia de grietas, aprovechando la presencia, por ejemplo, de planos de estratificación por entre los cuales el agua sí que pueda infiltrarse. De tal forma que cuando el agua se infiltra van apareciendo los relieves kársticos subterráneos. Unos son por disolución de la roca caliza, lo iremos viendo ahora, y otros son por la precipitación, por el proceso contrario. Vamos a comenzar viendo los relieves originados por la disolución. En la medida en que el agua va circulando por esas grietas, por esos planos, el agua va disolviendo la caliza y en primera instancia se forman unos conductos muy verticales, que son las simas, que estarían aquí, serían por tanto conductos verticales, o bien se pueden formar por disolución de la caliza conductos completamente horizontales, las galerías. Si esos conductos se van agrandando, se van ensanchando, pueden incluso terminar formándose cuevas, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre? Que en esos relieves kársticos no solamente se disuelve la caliza, sino que, decíamos, puede ocurrir el proceso contrario. ¿Cuándo se da el proceso contrario? Cuando el agua que circula por zonas muy profundas del macizo kárstico pierde dióxido de carbono. Al no haber suficiente dióxido de carbono, en las gotas de agua comienza a precipitar el carbonato de calcio. Y en la medida en que el agua va calando desde la superficie, imaginemos por ejemplo ciertas zonas, ¿verdad?, de este tipo. Bien, pues efectivamente, ahora explicaremos cada una de estas formaciones que son. Como hemos dicho, cuando no hay suficiente CO2, puede que en efecto en cada gota de agua termine precipitando carbonato de calcio. Claro, imaginamos carbonato de calcio. Tenemos que imaginar que esto es un proceso que dura millones de años, en los que gota a gota, cada gota va solidificándose al precipitar el carbonato de calcio. Eso termina formando unas estructuras que penden del techo, que reciben el nombre de estalactitas. Bueno, cuando esas gotas pesan demasiado, porque tienen demasiado carbonato, esas gotas caen abajo del todo, se van depositando abajo del todo, y desde abajo poco a poco se van formando otras estructuras que van desde abajo creciendo hacia arriba. Son las estalagmitas. Por eso cuando paseamos por un tipo de cueva caliza de estas características, nos aconsejan no tocar las paredes húmedas, porque estamos impidiendo estos procesos que tardan realmente millones de años. El crecimiento de la estalactita, por un lado, hacia el suelo, y de la estalagmita hacia la bóveda, puede hacer que ambos se unan y se formen entonces las columnas. Aparecen realmente estructuras de una belleza impresionante cuando nos adentramos en el interior de este tipo de cuevas. Bueno, diremos finalmente que las formas originadas dentro del macizo kárstico es lo que llamamos el endokárst. En este caso, ahí podríamos hablar de todas estas que hemos comentado. Serían las simas, galerías, cuevas por disolución, o estalactitas, estalagmitas y columnas por precipitación del carbonato de calcio en las gotas de agua. Frente a esto también podemos hablar del exokárst, que serían todas aquellas formas que se habrían originado por la disolución de la caliza, pero en la superficie externa. También terminaremos comentando que hay otra forma de clasificar todas estas formas
o relieves kársticos, que es hablar de las destructivas que se originan cuando se destruye la caliza por disolución de la caliza, frente a las constructivas que se originan cuando precipita la caliza. Es evidente que las constructivas serían las estalactitas, las estalagmitas y las columnas. Alumnos, alumnas, aquí damos por finalizado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.